1. Ansiedad. Consejería cristiana es una introducción a la consejería bíblica que el pastor puede aplicar a las necesidades de las personas que buscan su ayuda. Se estudia el comportamiento del hombre y los factores que forjan su carácter para comprender mejor la condición humana. Esta materia representa una investigación del educador cristiano y rector del seminario Reina Valera, Gilberto Abels. Estrés, la sal de la vida. Desde que el 4 de julio de 1936, en un artículo publicado en la revista Nature, el médico austríaco Hans Selye introdujo el término de estrés en el campo de la salud, se ha ido popularizando y ha sido utilizado tan ampliamente, que ha ido desdibujándose, y se ha transformado en un término que designa una amplia gama de fenómenos. Como la experiencia cotidiana nos indica, el estrés es una parte insustituible de la vida. Estrés significa diferentes cosas para diferentes personas, por ejemplo, todos disfrutamos al exponernos a algunas fuentes de estrés. Pero al mismo tiempo, lo que es una fuente de placer para algunos, es una fuente de displacer para otros. Así podemos ver que hay quienes disfrutan de subir a una montaña rusa, o practicar deportes riesgosos, rafting, paracaidismo, montañismo, buceo, etc., mientras que para otras personas esas mismas actividades serían una fuente de displacer intenso. También es cierto que resulta necesaria una cierta cantidad de estrés para tener un buen rendimiento en cualquier tarea, dado que de otro modo, el individuo no encontraría motivación para su realización. Volviendo al título de esta nota, el estrés le pone sal a la vida, le da sabor. Si la vida no tiene sal, es sosa y aburrida. Si en cambio salamos en exceso nuestra vida, allí empiezan los problemas. ¿Qué es el estrés? El concepto de estrés ha ido evolucionando a lo largo de estas últimas décadas. Originalmente, Selye lo definió como la respuesta general de adaptación del organismo frente a un estímulo amenazante. Esa respuesta puede ser de dos tipos: de afrontamiento de la situación de huida, o lo que en inglés se denomina fight or flight. Frente a esta situación el organismo reacciona preparándose para la lucha o la huida. Es así a que se produce un aumento en el ritmo cardíaco, en el ritmo respiratorio, aumento de la presión sanguínea, se dilatan las pupilas, se tensan los músculos, se produce una vasoconstricción periférica, aumenta la glucemia, se libera adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, etc. Una vez desaparecida la amenaza, el organismo vuelve a su funcionamiento habitual, reponiéndose del enorme gasto de energías físicas y emocionales. Cuando la amenaza persiste, el organismo se mantiene en alerta permanente y se produce lo que Selye denominó el síndrome general de adaptación, que es la cronificación del estrés. En esta condición, el organismo no cuenta con el tiempo necesario para su recuperación, y comienzan a agotarse sus energías físicas y psíquicas. Podemos definir el estrés como los procesos fisiológicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un exceso percibido de demandas ambientales sobre las capacidades percibidas del sujeto para poder satisfacerlas, y cuando el fracaso en lograrla tiene consecuencias importantes percibidas por el sujeto. Cuando hablamos de la percepción del sujeto, nos estamos refiriendo a procesos complejos que engloban los procesos cognitivos, las creencias, pensamientos, inferencias, interpretaciones, predicciones, que el sujeto hace, de manera más o menos consciente en el proceso antes definido. El concepto moderno de estrés, entonces, refleja la interacción entre tres factores: el entorno, la manera como la persona percibe el entorno, función de la personalidad, experiencias previas, etc. La percepción de los propios recursos de la persona para enfrentar las demandas del entorno, o autoeficacia percibida. La sola consideración de estos factores ya va perfilando los modos de intervención de los que puede disponer el clínico. Como podemos apreciar, en la definición precedente está puesto el acento principalmente en la percepción del individuo, en el aspecto subjetivo.
Y si bien se han construido escalas de eventos estresantes, a la cabeza de las cuales figuran hechos tales como la muerte de un familiar, enfermedad crónica, divorcio, casamiento, mudanza, pérdida del trabajo, etc., estas deben ser tomadas como orientadoras, dado que eventos que para una mayoría serían considerados como inocuos, algunas personas pueden vivirlos como catastróficos de acuerdo con su propia percepción, y viceversa. También es importante destacar que el estímulo estresante puede provenir del propio individuo, como en el caso de una enfermedad grave o crónica, dolor crónico, etc. En otro sentido, y relativamente poco considerado en la clínica, un niño puede sentir los efectos del estrés debido a mucha exigencia escolar, fracaso en los exámenes, sobrecarga horaria, etc. Se han estudiado distintas características de las personas más predispuestas a sufrir el estrés. Algunas de ellas son las que están sintetizadas en las características de personalidad tipo A, por ejemplo. Sentido de urgencia, la persona se siente impulsada a hacer más y más en menos tiempo. Impulso agresivo para hacer bien las cosas, muchas veces a expensas de los demás. Alto nivel de competitividad y hostilidad, la persona a menudo eso se torna recelosa de los otros. En otro extremo del espectro, el sentido de control personal, es decir, la sensación del control que la persona siente que tiene sobre lo que le sucede, influye notablemente. Aquellos que sienten que tienen poco control sobre sus vidas, son más propensos a sufrir el estrés. Rol de la red social significativa. La red social significativa aparece en muy diversas investigaciones como importante a la hora de enfrentar agentes estresantes, tanto en trabajos vinculados a diferentes estresantes sociales, pérdida o cambio de condiciones de trabajo, divorcio, como aquellos vinculados a enfermedades, particularmente las crónicas. Los estudios realizados por el matrimonio Simonton, por ejemplo, ponen de manifiesto la importancia del apoyo tanto de grupos naturales, como la familia, como de grupos ad hoc, como los mismos grupos Simonton de pacientes oncológicos u otro tipo de grupos de autoayuda. En el mismo sentido, podemos citar que la mortalidad por todas las causas se incrementa dramáticamente para los viudos, en algunos casos de 1 a 10. También, se encontró que el estatus marital y los contactos con parientes y amigos fueron los predictores más poderosos. Los grupos más aislados presentaban un incremento del riesgo de muerte de 2 a 3 para los hombres y de 2 a 8 para las mujeres. Inclusive, se han realizado estudios en los que se demuestra que aquellas personas que tienen mascotas, se recuperan más rápidamente de intervenciones quirúrgicas. Burnout. Cuando la persona es expuesta una situación particularmente estresante por un largo periodo, o a una serie de situaciones estresantes con poca o ninguna posibilidad de recuperarse, esa persona puede desarrollar lo que se llama burnout. Burnout es una palabra de difícil equivalencia en castellano, que indica un desgaste intenso, una quemazón emocional y física. La persistencia de la situación estresante, y la imposibilidad de recuperarse del organismo, lo llevan a esta condición severa. Los síntomas de burnout son agotamiento emocional, sentimiento de agotamiento, aplanamiento emocional, sensación de imposibilidad de enfrentar la situación, despersonalización, anestesiamiento emocional, insensibilidad hacia los sentimientos y necesidades de los otros, reducido sentido de logro, sentimiento de desvalorización, sentimiento de incapacidad de logro, tendencia al cinismo. Como se podrá apreciar, todos estos síntomas y signos son muchas veces fácilmente confundibles con los que caracterizan a una depresión, a la que muy probablemente se llegará si el estresor persiste y el individuo se ve imposibilitado de recuperarse. De esta manera puede llegar a instalarse un círculo vicioso de estrés, depresión más estrés. El individuo sometido al estrés desarrolla un burnout que, al no tratarse adecuadamente, lo lleva a una depresión. Estando deprimido, cuenta con menos recursos para enfrentar las situaciones, por lo que su estrés y burnout se agravan, alimentando así la depresión. También se agregan frecuentemente al cuadro síndrome de fatiga crónica y síndrome de irritabilidad latente, haciéndolo más complicado y difícil de tratar, dado que las personas que brindan apoyo emocional al afectado comienzan a alejarse, debido a sus explosiones de irritabilidad.
Algunas de las consecuencias médicas, sociales y laborales del estrés y el burnout son: deterioro de la salud física y mental. Además de los trastornos emocionales señalados más arriba, el estrés y el burnout pueden ser los disparadores de, o agravar enfermedades como, coronariopatías, diabetes, asma, colon irritable, úlcera gastroduodenal, depresión del sistema inmunitario, cáncer, psoriasis, herpes, etc. En el plano de los trastornos mentales, puede influir en el curso de la enfermedad bipolar, esquizofrenia, descompensaciones psicóticas, tendencia a la auto y heteroagresión, suicidio, etc. Insatisfacción personal y laboral. El individuo se ve imposibilitado de disfrutar las actividades que habitualmente le brindan satisfacción. Reducida productividad en el trabajo, deteriorando sus relaciones laborales e instalando otro círculo vicioso de mayor exigencia, imposibilidad de cumplir, mayor estrés, ausentismo, como consecuencia del agotamiento y deterioro de su salud. Deterioro de las relaciones familiares y personales por los cambios en su conducta, en su carácter, en sus actividades, etc. Propensión al burnout. ¿Qué es lo que hace que algunas personas sometidas a un alto nivel de estrés desarrollen un burnout y otras no? Algunas de las características de personalidad que se ha visto que pueden llevar más fácilmente a la persona sometida a un exceso de estrés a desarrollar un burnout son: sensibilidad a los sentimientos y necesidades de los otros, dedicación al trabajo, idealismo, personalidad ansiosa, elevada autoexigencia. Casualmente, estas son las características de los buenos empleados, especialmente en profesiones dedicadas al cuidado de la salud. Una breve referencia en cuanto a este tema que merece un artículo aparte: los profesionales de la salud no solamente están muy expuestos al estrés y al burnout, sino también, y como consecuencia de ello y de las mismas características de la profesión, a lo que se ha dado en llamar la traumatización secundaria, o traumatización vicaria. El hecho de ser testigos y estar permanentemente en contacto con el sufrimiento, la enfermedad y la muerte tiene consecuencias tanto emocionales como fisiológicas, que producir una traumatización severa. También es pertinente preguntarse qué nos protege del burnout. En general, el apoyo emocional parece ser un buen contrapeso del estrés. Aquellos que tienen buenas relaciones personales están menos propensos a sufrir de estrés. En el trabajo, el apoyo de los superiores es particularmente valioso. El apoyo no solamente debe estar disponible, sino que la persona debe querer hacer uso del apoyo. ¿Cómo combatir el estrés? El primer paso para combatir el estrés es ser consciente de cuáles son los estresores específicos para ese individuo y cuáles sus reacciones físicas y emocionales. Y para ello es necesario percibir el estrés, no negarlo. Darse cuenta de qué cosas lo estresan. Determinar cómo reacciona su cuerpo al estrés. En segundo lugar, reconocer que se puede cambiar. ¿Pueden ser eliminados o evitados los estresores? ¿Puede reducirse su intensidad? ¿Puede reducirse la exposición a ellos? En este punto es importante recordar que uno solo puede pretender cambiarse a sí mismo, no a los demás. En tercer lugar, reducir la intensidad de las reacciones emocionales al estrés. La reacción de estrés es disparada por la percepción de peligro, físico o emocional. ¿Está la persona percibiendo sus estresores de manera exagerada? ¿Está tratando de complacer a alguien? ¿Está reaccionando exageradamente y viendo las cosas como absolutamente críticas y urgentes? Trabajar para adoptar puntos de vista más moderados. En cuarto lugar, aprender a moderar las reacciones físicas al estrés. Las técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva de Jacobson, el entrenamiento autógeno de Schultz, etc., ayudan a reducir la tensión muscular, aprender a respirar lenta y profundamente para permitir volver a la normalidad del ritmo cardíaco y respiratorio, hacer ejercicios aeróbicos no competitivos para reducir la tensión en el momento agudo del estrés. En quinto lugar, construir reservas físicas. Nadar, caminar, andar en bicicleta, etc. Regularmente comer balanceadamente, evitando estimulantes, nicotina, alcohol, cafeína, etc. Alternar el trabajo con el placer, dormir el tiempo suficiente. En sexto lugar, mantener las reservas emocionales.
Desarrollar relaciones personales mutuamente gratificantes, buscar apoyo emocional, plantearse metas realistas, estar preparado para algunas frustraciones, penas y fallas, y permitirse no ser perfecto. Por último, aunque parezca obvio, la consulta con un profesional médico o psicólogo especializado en el tema del estrés ayudará a recuperarse más rápida y eficazmente de esta enfermedad endémica de nuestra época. El estrés en la mujer. Constantemente se nos advierte de los peligros potenciales del estrés. Somos conscientes de que existe el estrés y de que se trata de algo serio, pero no lo conocemos bastante. El conocimiento que tenemos del estrés es insuficiente porque normalmente está centrado en los hombres y en sus actividades. Pero no olvidemos que las mujeres viven en el mismo mundo que los hombres. También ellas han de soportar los atascos, las tensiones laborales y los desengaños amorosos. También a ellas les preocupan los hijos, el porvenir y les desconcierta el presente. Debido al estrés, las mujeres están deprimidas, insomnes, retraídas, irritables, atemorizadas, ansiosas, abatidas y trastornadas. Debido al estrés, las mujeres pierden a veces el interés por la comida, por las relaciones sexuales o por los amigos, exactamente igual que los hombres. Pero, además, las mujeres experimentan algunas formas de estrés que les son totalmente propias. Estrés derivados de su fisiología, desarrollo de los senos, menstruación, embarazo y menopausia. Estrés derivados de los cambios de vida, el matrimonio, la maternidad, el divorcio, el pasar los 40 años en una cultura que venera la juventud y la belleza, la viudez y la reorganización de la vida cuando los hijos son mayores. Estrés psíquico que a menudo siente la mujer soltera de vida supuestamente divertida, que fue educada a la antigua, el ama de casa a la que se presiona para que salga de casa y se realice, la mujer que trabaja y a la que se presiona para que vuelva a casa a fin de no perder a su familia y la eterna experta en inseguridad. Estrés oculto que perturban, angustian y agotan como el machismo, el sexismo sutil, el ser anfitriona, el hablar con niños de 2 años. El estrés de las crisis vitales, que caen principalmente sobre los hombros de la mujer, la atención a los padres enfermos, el cuidado de un hijo disminuido, el asegurar que la vida continúe. Causas y efectos del estrés. El estrés puede derivar de algo que ocurre a nuestro alrededor o de lo que ocurre en nuestro interior. Puede derivar de un problema